Vamos a comenzar la masterclass que nos reúne hoy aquí con el título Claves para presentarse a una ronda de inversión en salud. Mi nombre es Fernando Baztán, como podéis ver en pantalla, de CEIN y del equipo de CEIN Health. Aquellos que ya nos conocéis, veo nombres conocidos en la sala, pero para los que no nos conocéis, CEIN Health es un programa, en este caso, que lideramos desde CEIN, que somos una empresa pública, dependiente del Departamento de Desarrollo Económico de Navarra. Y este programa CEIN Health, pues, os decía, está enfocado al apoyo al emprendimiento en salud y al desarrollo de las startups en salud. Y dentro de las actividades que hacemos en el programa, una de ellas es la serie de masterclass, en donde nos da soporte, y aquí también podéis ver a Marta de Vicente, de Antares Consulting, y al equipo de Antares Consulting, al cual agradezco siempre vuestro excelente trabajo en esta colaboración. Y hoy nos acompañan también Sergio, Sabela y José Luis, que son los invitados, que ahora Marta nos dará más pautas un poquito de su perfil y de quiénes son, a los cuales también os agradezco que hayáis acudido a nuestra invitación a esta masterclass, que por otra parte va a ser una mesa redonda. Empezaremos con una pequeña presentación, como nos comentará Marta, por parte de ellos, y animaros desde aquí, cuando se abra ya la opción de interactuar, para que podamos interactuar. Probablemente será lo más enriquecedor para todos, para que los invitados y los que estamos en la sala podamos hablar sobre el elemento de las rondas de inversión en salud. Por mi parte, no me alargo más y te doy el paso, la palabra, Marta, que es directora asociada de Antares Consulting y que es la persona que va a moderar hoy la mesa redonda. Por lo cual, Marta, cuando quieras, comenzamos. Muchas gracias, Fernando. Bueno, buenos días a todos. Estamos con muchas ganas de empezar esta mesa redonda que creemos que va a ser muy interesante para todos y muy enriquecedora. Como os decía Fernando, tenemos a tres ponentes que son tres inversores en el sector que nos van a dar su perspectiva, ¿no?, sobre todo este mundo de las rondas de inversión y levantamiento de fondos en el sector salud. Vamos a darles la oportunidad de que se presenten y nos cuenten un poquito de dónde vienen y en qué están ahora mismo, y luego abriremos una mesa redonda de debate entre ellos, que como bien ha dicho Fernando, yo moderaré, y con el objetivo de que podamos intercambiar ideas y diferentes puntos de vista y que podáis recoger todos los inputs posibles de primera mano, ¿no?, de los propios inversores, con perfiles que son, como vamos a explicar ahora, y van a tener ellos la ocasión de presentarse a sí mismos, diferentes y complementarios en algunos casos entre ellos. Tenéis abierto el chat para poder lanzar preguntas. Podéis lanzar las preguntas durante cualquier momento de la sesión. Al final, además del debate que vamos a establecer, también les transmitiremos algunas de las preguntas que hayáis hecho a través del chat. Y nada, y os animamos a que participéis lo máximo posible y aprovechéis esta oportunidad para sacarles el máximo jugo, que es una oportunidad para todos tenerlos aquí con nosotros. La sesión está siendo grabada, como veis, y después de, bueno, cuando la procesemos un poco y la editemos, será colgada en la web de CEIN, en el espacio de Masterclass, para que alguna cosa, si la queréis volver a ver, tengáis la oportunidad de poder hacer. Vale, bueno, pues sin entretenernos más, vamos a presentar al primer participante, que es Sergio San Agustín, que viene de Clave Capital. Bienvenido, Sergio. Gracias Marta, y oye, gracias a todos por estar aquí, y en la medida en que podamos intentaremos aportar de nuestra experiencia, que al menos entiendo que es de lo que más podemos hablar. No sé, Marta, si quieres que me presente o... Sí, voy a hacer una, si te parece, vale. leo brevemente tu reseña y luego tú ya dices lo que quieras o completas o corriges lo que te comente ahora. Sergio es ingeniero químico, diplomado en ciencias empresariales, licenciado en administración de empresas, con máster en asesoramiento financiero por el IEB y MBA por la Tilburg University.
Ignite Fast Track por Cambridge. Sergio cuenta con 15 años de experiencia en innovación y capital riesgo en las primeras etapas. Ha desarrollado su carrera en corporates como Danone o el Grupo Moens y firmas de capital riesgo como Caixa Capital Risk, donde gestionó durante 5 años varias iniciativas de transferencia tecnológica y capital riesgo en primeras etapas, como es el programa Caixa Impulse. Sergio ha colaborado también para múltiples centros de investigación y universidades como mentor, asesor y formador, y gestionó la iniciativa de valorización y Tech Transfer Sartec Salud en la UPC con 17 instituciones participantes dentro de Cataluña. Actualmente es Investment Director en Clave Capital. Pues nada, bienvenido Sergio y adelante. Gracias, Marta. Poco más puedo decir, la verdad que súper completo, pero bueno, o sea, simplemente por matizar un poco, al final mi experiencia es híbrida. Muchos de los que estamos aquí tenemos un componente técnico porque nos ha gustado siempre la tecnología, pero por otro lado tenemos un componente que nos ha gustado siempre el mundo de la empresa, a mí en particular el mundo de la inversión. De hecho, llevo invirtiendo de forma personal desde los 15 años más o menos, y de ahí que, bueno, siempre hemos ido combinando estas dos partes. A nivel de experiencia, yo me he movido siempre, como ha comentado Marta, dentro de lo que es el triángulo de la innovación, ¿no? Tanto desde el mundo, empecé más en el mundo corporativo, sobre todo cuando la innovación abierta estaba comenzando, tanto en Big Corporates, en el sector más gran consumo, nutrición médica, como en el mundo farmacéutico. De ahí poco a poco fui evolucionando a meterme ya directamente en la interfase entre la transferencia de tecnología desde el punto de vista público, y ahí es donde, como comentaba Marta, pues he trabajado mucho directamente para algunos centros de investigación y universidades tratando de valorizar tecnología y sobre todo empujar la creación de spin-offs en primeras etapas. Y luego en los últimos 7-8 años sobre todo he estado dedicado más desde el punto de vista del capital riesgo a tratar de empujar tecnologías que salen de centros de investigación a través de la creación de startups y la inversión en primeras etapas. Pasé 5 años en Caixa Capital Risk, como comentaba Marta, iniciando el programa Caixa Impulse, que la verdad que a lo largo de los años se ha convertido un poquito en el referente a nivel España y también Portugal de valorización y transferencia de tecnología y creación de spin-offs. Y ahí, bueno, pues la mayoría de proyectos que han ido saliendo y que ahora en la posición más de puramente inversora estamos viendo, pues han sido ya incubados por allí, ¿no? Después de esta posición en Caixa Capital Risk, apoyando también en lo que son programas de aceleración internos que algunos capitales riesgos también hacen, y luego si queréis podemos comentar. Bueno, pues en los últimos tiempos he estado lanzando en Clave Capital un nuevo fondo de capital riesgo conjuntamente con el resto del equipo de Clave, en el que, si queréis ahora os explico un poquito más acerca de Clave, pero bueno, en el que estamos lanzando un fondo ya lanzado para invertir en startups en el sector tecnologías aplicadas a la salud, un poco el sector health tech, y ahora si queréis os explico un poquito más acerca de Clave para que nos pongáis en perspectiva. Nosotros en Clave Capital, imagino que la mayoría ya conoceréis lo que es una gestora de capital riesgo, no me extenderé demasiado, pero básicamente lo que hacemos como gestora de capital riesgo privada, de hecho una de las primeras gestoras en España, nacido en 2001, si no recuerdo mal, y básicamente lo que hacemos a día de hoy es gestionar fondos de capital riesgo, fondos cada uno de ellos con una estrategia de inversión y unos inversores independientes, en los que a día de hoy invertimos fundamentalmente en 3 áreas fundamentales. Una de ellas es la que tiene que ver más con lo que hablaremos hoy, pero también invertimos en un tema más de pymes industriales, invertimos también en el desarrollo de energía solar fotovoltaica, y sobre todo en los últimos años donde Clave ha apostado muchísimo es en la parte de transferencia de tecnología, invertir en proyectos y spin-offs que surgen de centros generadores. Ahí es donde de hecho Clave ha sido de los pioneros en España en montar los primeros fondos asociados a centros concretos. De hecho, tanto con la Universidad de Navarra como con la Politécnica de Valencia han sido una de las primeras iniciativas en España en tratar de apostar por la transferencia de tecnología invirtiendo en proyectos desde el punto de vista de capital riesgo. Este modelo se ha ido extendiendo también con otros fondos. A día de hoy tenemos 6 fondos en transferencia de tecnología, algunos de ellos más agnósticos en cuanto a sector. Tenemos algunos focalizados en sectores concretos, como puede ser el fondo un fondo para tecnologías agri-food de pruebas de concepto que gestionamos desde Valencia, pero a escala nacional. Y gestionamos también pues algún fondo más, como puede ser un fondo de inversión corporativa del Grupo Mondragón.
pero el fondo al que al menos yo me dedico en casi toda mi labor y parte del equipo en el que estamos más focalizados es un fondo que acabamos de lanzar en los últimos meses. Es un fondo apoyado por la iniciativa CDT Invierte, que nos ha cofinanciado conjuntamente con inversores privados del sector salud, y en el que durante los próximos años vamos a invertir alrededor de, tampoco quiero decir demasiados importes, pero bueno, estamos hablando de unos 50 millones con objetivo de llegar a unos 70 millones más o menos, de forma que podamos invertir en pues 30 compañías más o menos en el sector salud, con una visión bastante amplia de lo que entendemos por salud, pero un foco, es cierto, más hacia lo que tiene que ver más con la parte más medtech, ¿no? Aquí entenderíamos más todo lo que tiene que ver con dispositivos médicos, diagnósticos, entrando también en proyectos Digital Health. Invertiremos también algún proyecto en el sector más biofarma, invertiremos también algún proyecto en nutrición con cierta validación clínica, que es donde tenemos más expertise, pero en definitiva la intención es que este fondo sea la referencia en primeras etapas en transferencia de tecnología en España. Será un fondo que solo puede invertir en España, y la intención que tenemos es realmente hacer transferencia de tecnología con el modelo que desde Clave Capital hemos desarrollado, realmente con una cercanía con los centros generadores, fundadores y ecosistema para captar proyectos en fases pre-seed, en fases tempranas, pero con la intención y la capacidad de que sea un fondo que pueda acompañar mucho más allá, ¿no? Porque históricamente la mayoría de fondos en estas etapas suelen tener capacidad más limitada, lo que al final hace, bueno, pues que no puedas capitalizar todo el valor que puedes llegar a generar acompañando las siguientes rondas. Y nuestra intención aquí sí que es poder acompañar a los proyectos. Somos un inversor muy activo, esto significa que entramos en los consejos de las compañías, empujamos desde dentro el proyecto, lo sentimos también nuestro, tanto empujamos desde el equipo como con la red de asesores que tenemos y del ecosistema que nosotros propios tenemos generados, con la intención de también acompañar a nivel financiero. De ahí que podamos invertir no solamente en esta etapa pre-seed, sino que eventualmente podemos invertir incluso llegando hasta la serie A. Y esa es un poquito la intención que tenemos, y para la que, bueno, pues ya estamos mirando proyectos, o sea que en ese sentido encantado de comentar proyectos a posteriori. Tenéis, como supongo que Marta también comentará, tenéis mi contacto para lo que necesitéis, tenéis mi LinkedIn, que quizás es la manera más sencilla de dar conmigo, y cualquier cosa encantados desde Clave Capital de poder hablar y buscar sinergias. Pues muchísimas gracias, Sergio. Clarísimo la explicación. Vamos a dar paso a José Luis Fernández de Kunsen. José Luis es licenciado en ADE por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Cuenta con 5 años de experiencia nacional e internacional en el sector asegurador, ocupando puestos técnicos y de gestión comercial, y dejó el mundo corporativo para empezar en un proyecto Kunsen, que está relacionado con el mundo digital, el mundo de la salud digital, que fue lanzado en 2020 con mucho éxito. Kunsen es una aceleradora especializada en startups de salud digital, y allí José Luis es socio y miembro del equipo gestor. Es inversor en startups de distintos sectores, incluido el sector salud, a través de Venture Capital e inversión directa. Bienvenido, José Luis, y adelante. Muchas gracias, Marta. Como decía Sergio, igual, un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación y con muchas ganas de compartir ideas. Y bueno, un poco lo que comentabas, yo actualmente soy socio y parte del equipo gestor de Kunsen, que como decías es una aceleradora especializada en startups de salud digital. Mi perfil, pues vengo de la parte de negocio, estudié ADE aquí en Madrid. Estuve 5 años trabajando en el mundo corporativo para una aseguradora suiza entre Madrid y Basilea. Y aquí, bueno, pues estuve realizando labores en departamento técnico y gestión comercial. Como Sergio, desde muy joven me ha interesado mucho el mundo de la inversión, tanto del mundo más startupero como de empresas cotizadas. Y de hecho soy inversor en distintas startups, tanto del sector salud como de otros sectores. Nosotros venimos de ser inversores y gestores de un vehículo generalista, un vehículo de inversión en startup generalista, donde tenemos actualmente 21 participadas. El fondo ya está en fase de desinversión, lo creamos en 2016. Y tenemos también varias participadas del sector salud, algunas siguen vivas y otras no, por desgracia.
Y de ahí nació un poco, de ese fondo nació un poco el germen y la idea de Kunsen. Por un lado veíamos que las startups de salud tenían mayores dificultades, mayor tasa de mortalidad que en el resto de sectores, que fue algo que estuvimos analizando durante años. Y por otro lado, en este fondo había inversores que venían del mundo de la salud, teníamos médicos y empresarios del sector, dueños y gerentes de hospitales, y fue con ellos con quien decidimos montar algo verticalizado en salud, concretamente en salud digital, y de ahí nace lo que es a día de hoy Kunsen, que lanzamos en 2020, es una aceleradora especializada en startups de salud digital. Creo que hemos creado una propuesta bastante única, sobre todo en España, en la que ofrecemos, yo diría, un servicio bastante personalizado a las startups que aceleramos. Por un lado, trabajamos con ellos de forma muy individualizada y en base a las necesidades que tienen, con tanto el equipo gestor como un pool de mentores que tenemos, de más de 35 mentores que provienen de la industria, digamos de todos los campos. Tenemos gente para trabajar la estrategia regulatoria, tenemos médicos, tenemos gerentes de hospital, gente de sistemas dentro de los hospitales para todo el tema de integraciones, etcétera. Tenemos gente de aseguradoras, de farmas. O sea, queremos al final cubrir un poco todo el espectro del sector para ayudarles en los distintos campos y necesidades que tengan las startups. Luego pasamos en el programa a una fase de validaciones clínicas, gracias a los hospitales de nuestros socios fundadores y también de una red más amplia que nos provee ASPE, que es, bueno, la patronal de la sanidad privada aquí en España, que nos da acceso a gran parte de los hospitales, tanto grandes grupos como hospitales o centros más pequeños, para poder hacer estos testeos y estas validaciones clínicas y que las empresas, las startups puedan ir generando evidencia o validando sus productos. Y también les ayudamos con el acceso a mercado, también a través de esta red. Y lo que hoy nos ocupa, que es el tema de la inversión, no somos un fondo de capital riesgo como pueda ser el de Sergio, como Clave Capital, pero sí que invertimos. En la primera edición invertimos nosotros directamente en las startups, un ticket de 100.000 euros en cada una de ellas. Y ahora mismo estamos en la segunda edición, en la que estamos trabajando un nuevo modelo que es más de crowdfunding interno, en el que desde el principio promocionamos las startups que tenemos con los distintos socios y pues con los hospitales, médicos que trabajan con ellas y demás, para darles la opción de invertir tickets más pequeños, más asequibles, y juntar toda esa inversión para ayudarles a cerrar su primera ronda. También lo complementamos con un Demo Day, como hacen otras aceleradoras, en las que invitamos, eso sí, a inversores especializados en salud, como puede ser el caso de Clave, para que asistan a ese Demo Day y puedan ver las presentaciones de los proyectos y, en su caso, si les interesa, pues poder invertir. Y eso es un poco a lo que nos dedicamos, totalmente abierto a hablar con quien lo necesite, sobre todo si sois startups, que estamos constantemente buscando buenos proyectos para acelerar e invertir. Así que por LinkedIn o por correo, que luego si queréis os lo paso, encantado de conoceros. Muy bien. Pues muchas gracias, José Luis. Seguro que muchos han tomado nota ya de lo que cuentas y te contactarán. Y bueno, vamos a pasar a presentar por último a Sabela Rincón de Starla Capital. Sabela, bienvenida. Sabela es licenciada en Derecho con la especialidad de Dirección de Empresas, máster en Corporate Finance de CUNEF y posgrado en Finanzas Cuantitativas y Valoración de Derivados del IEB. Amplia experiencia en el sector farmacéutico desde el punto de vista de la consultoría financiera y de riesgos para Ernst & Young y posteriormente desde la industria en departamentos financieros de Big y Mid Pharma. Previamente fue asesora en un organismo especializado del Ministerio de Asuntos Económicos en materia de valoraciones financieras en el ámbito de compañías cotizadas o de interés público. Y actualmente Sabela es Managing Partner en Starla Capital, que es una sociedad que canaliza capital privado para realizar inversiones en compañías o áreas de impacto, entre ellas las ciencias de la vida y la salud. Bienvenida, Sabela, adelante. Muchas gracias, Marta. Bueno, realmente el resumen ya es bastante representativo en sí mismo.
Muchísimas gracias lo primero de todo por la invitación, Marta y Fernando, es un placer estar aquí. Espero que la masterclass sea útil sobre todo para los destinatarios, que para eso estamos esta mañana aquí. Como bien decía Marta, yo llevo vinculada al mundo de la salud más de una década. Comenzó este contacto en la Big Four EY, trabajaba en un departamento especializado que prestaba servicios a cotizadas, de las cuales muchas de ellas eran Big Pharma. Posteriormente he conocido el mundo dentro del mundo corporativo, pasando por Big Pharma y Mid Pharma, pero desde siempre, al igual que mis compañeros de mesa, he sido una apasionada tanto de la innovación como de la inversión. Llevo también invirtiendo desde muy joven en todo tipo de activos. Y bueno, tengo un vínculo adicional con el sector de la ciencia y la innovación. Soy hija de científico del CSIC y bueno, desde muy pequeña he asistido a la situación en la que hay proyectos de gran relevancia y potencial científico que no llegan a mercado, que no canalizan jamás a la sociedad por falta de capital. Y fue siempre como una misión interna que sentía que tenía que resolver en algún momento, ¿no? De todo este conjunto de factores nace Starla Capital. En Starla Capital tengo otro socio, un banquero retirado de inversión con muchísima experiencia en diferentes fondos de diferentes temáticas. Y nuestro modelo de negocio es un poco diferente al que estamos habituados. Es un modelo muy americano. Detectamos proyectos de base tecnológica, tenemos un foco muy fuerte en salud, pero también tenemos otras verticales que no son salud. Y ponemos en contacto estos proyectos con inversores internacionales. Tenemos una red muy potente de inversores localizados en diferentes geografías y los ponemos en contacto con proyectos localizados en España. Estructuramos la transacción. En esta transacción tomamos una posición minoritaria y nuestra vocación y nuestro modelo es acompañar la inversión en todo el horizonte temporal natural hasta su éxito, con lo cual ya buscamos los inversores adecuados que puedan hacer este follow-on, no solamente quedarse en la primera ronda, sino acompañar todo ese camino natural. Y bueno, estamos iniciando actividad. Yo no puedo contar tanto como mis compañeros acerca de nuestro track record, porque estamos recién constituidos y comenzando con los primeros proyectos. Al igual que mis compañeros, estoy plenamente abierta a que me escribáis, a que me presentéis vuestros proyectos, a daros mi opinión y bueno, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Estupendo, Isabela. Pues muy interesante también y bienvenida. Os animo a los participantes que a partir de este momento podáis mandarnos vuestras preguntas a través del chat y se las podamos ir haciendo llegar a los participantes. Y mientras os animáis, yo quiero lanzar una primera pregunta, que es ¿por qué os interesa el sector salud para invertir? ¿Cuál es la motivación? Alguno ya habéis apuntado algunas cosas, ¿no? Pero ¿por qué salud? El que queráis. Si queréis arranco yo, ya que Venga, Sergio. y luego ya cambiamos el orden. Bueno, a ver, en nuestro caso no solamente es porque nuestros fondos ya van dirigidos a verticales concretos, pero en nuestro caso, en nuestro proceso a lo largo de estos últimos años, sí que lo que hemos visto, por un lado, es que en transferencia de tecnología el sector salud es uno de los más representativos, porque es cierto que es un sector que se basa realmente en la disrupción tecnológica para lanzar nuevas soluciones al mercado, y de ahí que muchos de los ingresos por transferencia históricamente han venido en el sector salud, ¿no? Y al final nos ha ido posicionando poco a poco de forma natural hacia este sector. De forma más, digamos, personal o a nivel de otras motivaciones, obviamente el sector salud es sin duda el sector que más impacto puede tener en la sociedad, ¿no? Al final estamos realmente mejorando la vida de las personas y esto es algo que sin duda tiene un impacto muy positivo en la sociedad y obviamente de forma paralela se puede generar una rentabilidad muy importante al generar todo este impacto, ¿no? Entonces, por eso también a nivel personal he ido dedicándome a este sector y también nosotros como Clave Capital nos ha llevado a constituir un fondo en este sector y también la necesidad en España de que hubiera más capacidad de inversión en este sector tan especializado
que requiere muchas veces unos conocimientos y unos perfiles que son complicados de encontrar, y de ahí que poco a poco se esté generando un ecosistema, y nosotros como Clave también queríamos posicionarnos en esta etapa early stage en la que todavía no hay mucha actividad y muchísima ciencia que se está generando en España muy buena en este sector, pero falta esta capacidad de traslación, y especialmente desde el punto de vista de la inversión, pues faltaba un vehículo en España focalizado en tech transfer en salud y con esta pata más hacia el dispositivo médico, ¿no? José Luis, vosotros además es salud digital en concreto, ¿no? O sea, ¿por qué os decidís Sí. por esta vía? Pues, a ver, más allá de, como comentaba Sergio, el factor social o de impacto que yo creo que todos compartiremos, en nuestro caso venía de una necesidad casi interna. Estos socios que os contaba del vehículo anterior, que venían del mundo de la salud, de ser empresarios médicos del mundo de la salud, fueron los que nos trasladaron la necesidad de los centros médicos, de los hospitales, sobre todo de los pequeños y medianos que no tienen centros propios de innovación, esa necesidad de adoptar tecnología y nuevas soluciones para, por un lado, ofrecer mejores servicios a sus pacientes, pero por otro lado, para, de alguna forma, ganar independencia respecto a las aseguradoras. Y ese fue un poco parte de la tesis inicial por la que creamos Funsen. Luego, paralelamente a eso, también veíamos cuando hicimos el análisis de mercado una tendencia global, bueno, principalmente en Estados Unidos, de una dirección hacia lo digital en todo el sector salud y de adopción de nuevas tecnologías en este sector, que veíamos que, bueno, que no era solo en Estados Unidos, también en países europeos, en UK y en Alemania principalmente, y veíamos eso, que en España no había prácticamente nada cuando nosotros iniciamos actividad. Veíamos, por tanto, parte de riesgo, pero también parte de oportunidad, y queríamos también posicionarnos, como dice Sergio, en esas primeras fases en las que había poca o ninguna competencia, y fueron esas principalmente las bases, vamos, las ideas por las que decidimos apostar por salud. Estupendo. Y Isabela, en vuestro caso, que tenéis un perfil más generalista, pero tenéis muy claro que os interesa la salud mucho, en vuestro caso, ¿por qué os interesa tanto? Bueno, yo en primer lugar estoy convencida de que va a ser de la cuarta revolución industrial, ¿no? Claramente, las tendencias están apuntando a un despegue fortísimo del sector, además de manera globalizada, empezando por Estados Unidos, pero va a haber un contagio al resto de geografías. Para mí, por tanto, es claramente una de las megatendencias. Además, la pandemia ha puesto de manifiesto sobre la mesa que es importantísimo en la importancia estratégica, ¿no?, para un país de tener autonomía sanitaria y unos desarrollos muy potentes para afrontar crisis sanitarias. Creemos que es un momento de gran oportunidad para captar inversión, ¿no?, y para levantar el sector. Luego, por otra parte, no es una tendencia tan solo coyuntural, es una tendencia estructural, ¿no? Simplemente, por poner un ejemplo, asociado a lo que es a la estructura poblacional y el envejecimiento de la población, todo el nicho que va a dejar la Silver Economy ya en sí mismo es un mercado potentísimo y enorme, ¿no?, por poner simplemente un ejemplo y no extenderme más. Entonces, creemos que la oportunidad es muy grande. Nos gusta mucho, como muy bien han apuntado mis compañeros, este esquema del win-win. Es decir, puedes aportar muchísimo a la sociedad, se puede aportar muchísimo a la salud de las personas, a la cura de enfermedades, y además obtener unos retornos pues muy interesantes para los inversores, que pueden entrar incluso con inversiones de dimensiones pequeñas. No hace falta unos importes de inversión enormes, como puede suceder en otros sectores, y aún así pueden obtener unos retornos pues muy interesantes y muy significativos. Entonces, creemos que este esquema, esta doble vertiente, hace que la vertical sea muy interesante y que sea un gran momento para entrar. Estupendo. Y al hilo un poco de lo que habéis comentado, Isabel has mencionado la pandemia, José Luis también hablaba de que era un buen momento para posicionarse en algo que estaba cambiando mucho. ¿Cómo creéis que ha cambiado el entorno inversor en España en el sector salud en los últimos años? La pandemia clarísimamente yo creo que ha visibilizado, ¿no?, muchas cosas
y esto ha levantado mucha atracción, pero yo creo que también el sector ha vivido un cambio. Los que llevamos ya años trabajando en este sector, ha cambiado muchísimo la panorámica. ¿Cómo lo habéis percibido vosotros o qué feeling tenéis, ¿no?, de este cambio que se ha vivido en España? Venga, si queréis dejo a mis compañeros para que empiecen, que si no... Sí, Sí, o sea, Fernando. yo totalmente de acuerdo, Marta. O sea, nosotros llevamos poquito tiempo, llevamos ahora, vamos a hacer 3 años, o sea, que no llevamos muchos años en el sector, pero sí que es verdad que en estos últimos años hemos notado muchos cambios. O sea, yo creo que la tendencia es muy positiva, tanto en la parte pública como en la privada. Nosotros en 2019, cuando empezamos, iniciativas como la nuestra había muy poquitas, y gente que quisiese invertir en salud también muy poca, sobre todo en fases iniciales. Y en estos, yo diría, 2-3 últimos años, pues hemos visto como bueno, aparte de lo público que vemos ahora, efectivamente a raíz de la pandemia, con todos los fondos europeos y todas las iniciativas de compra pública innovadora y demás que se están de momento preparando, que veremos en qué queda todo eso. Pero en la parte privada, pues hemos visto un montón de fondos especializados en salud, que antes no era tan común. Pues el que acaba de comentar Sergio, suyo nuevo, que creo que tiene como objetivo 80 millones solo para invertir en España, que me parece una pasada. Nara Capital también sacó uno el año pasado, que creo que es de 30 o 40 millones. Nina Capital lanzó su fondo también el año pasado especializado en Health Tech, la gente de Sip2B. O sea, cada vez vemos más gente interesada en invertir en salud en la parte privada. Y luego también lo que nos hemos dado cuenta, nosotros, como os he dicho, veníamos de un fondo generalista, y estamos viendo o hemos visto cómo fondos generalistas cada vez tienen más interés también por la salud. Quizá no cosas tipo biotech y demás, pero en temas de salud digital, pues hemos visto fondos como Encomenda invertir en proyectos de salud. La gente de Venture City también ha invertido en proyectos de salud el año pasado. EASO Ventures igual. También creo que la parte, digamos, el gap que cubría antes el crowdfunding o los business angels, también están empezando a meterse los fondos de capital riesgo, entrando en fases más iniciales y con tickets más pequeños, lo cual ayuda, yo creo, muchísimo. Y bueno, la parte de business angels, yo la verdad que no conozco muchos que inviertan exclusivamente en salud, y si los conocéis, por favor, presentármelos. Pero sí que es verdad que cada vez hay más redes de business angels que se dedican exclusivamente a salud o invierten en salud como otro sector más. Pues la gente de Women Angels for STEAM, que invierten en ciencia, la gente de BioCrew. No sé, yo creo que se está viendo bastante actividad, sobre todo que ha cambiado mucho en los 2-3 últimos años, diría yo. Y Isabela, te traspaso el guante un poco, ¿no?, que hablaba de los fondos generalistas, cómo ha cambiado la perspectiva, que quizá es verdad que antes fondo generalista le daba miedo, ¿no?, la salud o la bio, ¿no? Era como algo, uff, esto, qué riesgo, qué tal, y ahora parece que hay como que, igual que en los business angels, ¿no?, que hay más animación, la gente está más animada, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Absolutamente. Pues mira, yo lo que puedo contaros desde mi punto de vista, efectivamente, es que ha habido un cambio de tendencia también en el apetito inversor de los nacionales, porque sí que es verdad que los extranjeros ya hace tiempo que tenían apetito por el biotech. Pero en España, bueno, pues sobre todo los grandes patrimonios buscaban inversiones muy tradicionales, y bueno, tanto la pandemia como el escenario inflacionista ha ayudado mucho a que abran los ojos y pongan el foco en otro tipo de inversiones, entre las cuales, por supuesto, está la salud, y se empieza a hablar mucho también del biotech, ¿no?, que era el gran olvidado y el gran temido por temas de riesgo. Sí. Empieza a despegar con fuerza. Sí. Y Sergio, tú en este sentido, que lleváis bastantes años, sois de los fondos un poco clásicos, ¿no?, en el sector. Sí, de los que empezaron a hacer salud hace 20 años. Exacto. Y obviamente ha cambiado muchísimo. O sea, es verdad que hace 20 años, o sea, literalmente había casi nadie, o sea, eran entornos súper puntuales, haciendo proyectos muy biotech, o sea, puramente desarrollo de algunos fármacos, etcétera, y era algo que milagrosamente alguna cosa salía, pero no había un ecosistema
inversión montado, como comentaba José Luis, que poco a poco se está construyendo, ¿no? Con muchos más actores, mucha más inversión, inversores mucho más especializados e inversores mucho más especializados en diferentes etapas. O sea, realmente estamos construyendo todo o sea, al final todo el ciclo de cadena de valor de la inversión, conjuntamente con que empezamos a tener algunas historias de éxito, ¿no? Y eso al final hace que valides un poco todo el círculo y que esto poco a poco anime a nuevos inversores a meterse en este mundo. Y obviamente ahí pues todo lo que son inversores corporativos, family offices, etcétera, pues son quienes también están cada vez más entrando con esta necesidad de, oye, buscar esta rentabilidad extra, ¿no? Que en estos años tan extraños, pues digamos que con estos entornos y esta cantidad de dinero, pues había que buscar un poco fórmulas que se salieran de lo normal, ¿no? La pandemia ha sido un acelerón totalmente a otra escala, sobre todo en todo lo que tiene que ver con tecnologías más de digitalización, telerehabilitación, etcétera. Todo esto realmente ha sido de hecho, ayer estaba leyendo un informe que decía que había sido un por 60 en la adopción en temas de telerehabilitación. O sea, realmente es un antes y un después, además de que el sector salud obviamente ha sido el sector que mejor ha sobrevivido a esta etapa de crisis sanitaria, poniendo un poco el foco en realmente lo importante, ¿no? Que al final, joder, la salud es realmente es el sector más importante que como sociedad deberíamos tener. Entonces yo creo que ha vuelto un poco a poner el foco en el sector salud, cuando quizás en los años anteriores, con toda la burbuja más puramente tecnológica, pues había perdido un poco este punch, ¿no? Y yo creo que todo esto ha cambiado un poquito la película. Es verdad que tenemos retos bastante importantes hacia adelante, sobre todo con la situación un poco contraria de explosión de diferentes burbujas, subida de tipos, financiaciones, etcétera. Pero afortunadamente, como decía José Luis, estamos en un momento súper bueno porque han surgido un montón de nuevos fondos con financiación importante que van a poder en los próximos años catalizar muchísimo esto con una visión más largoplacista, ¿no? Aunque es verdad que se va a poner todo un poco más complicado en estos meses, ya sea para levantar financiación como startup o lanzar nuevos fondos, pero afortunadamente parte de estos fondos europeos y de esta liquidez que había se ha dedicado a este sector, o sea que yo creo que tenemos bastante disponible para poder acelerar el sector bastante en estos próximos años. Y una cosa que yo percibo y a ver qué os parece a vosotros es que lo que hay también ahora se ha perdido un poco el miedo a invertir en etapas muy iniciales, ¿no? Que hace unos años el inversor por miedo, por casos de fracaso, porque salían, como dice Sergio, muy poquitos proyectos, pues le costaba mucho invertir en proyectos muy incipientes, y yo ahora hablo con vosotros, con otras personas que dicen, no nos importa, aunque sea un investigador que tiene un proyecto y que esté muy preliminar, también tenemos fondos para ellos, ¿no? Y esto yo creo que sí que ha sido un cambio, que antes como que el inversor pedía un poco más de garantías, estar más cerca de la fase de comercialización, oye, pues que hayas pasado ensayos clínicos hasta esta fase, ¿qué tal? No me vaya a pegar la torta, que me la voy a pegar seguramente, ¿no? Pero ahora como que, bueno, pues se ha perdido un poco más este miedo. ¿Tenéis esta sensación vosotros o...? Sí, sí, si queréis, es que hay una frase que me resulta muy, muy divertida, que a veces he escuchado, de cuando un inversor te diga que le encanta invertir en fases iniciales, miente. O sea, realmente, obviamente todo el mundo preferiría en un proyecto invertir en Claro. proyectos súper construidos y demás. Lo que pasa que por un lado es un tema de precio, o sea, obviamente cada vez más hay más competencia y todos queremos estar lo antes posible, lo más cercanos posibles de la originación para realmente poder invertir y agregar valores desde el momento cero, con valoraciones contenidas y capacidad de valorizar el proyecto y ir capitalizando poco a poco todo ese valor a lo largo del tiempo. Entonces, obviamente, todo el mundo preferiría que estuviera construido. Lo que sí que ahora es mucho más sencillo es hacer todo el de-risking del proyecto, porque como hemos dicho antes, o sea, ahora ya hay un circuito más o menos establecido tanto a nivel de desarrollo de los diferentes proyectos, de financiación. Entonces, una vez cuando entras dentro, digamos que el riesgo asociado al proyecto es menor porque el ecosistema está mucho más maduro. Antes tenías que, si te entrabas early, tenías que ir tú solo contra el mundo y hasta ahora realmente, o sea, hay un entorno que te ayuda, ¿no? Pero bueno, nosotros entramos en etapas tempranas tanto porque realmente creemos que hay una oportunidad muy grande de proyectos que están ahí gestados y que necesitan este empujón y se puede capitalizar, como también porque el momento ahora hace que en España estemos preparados para lanzar todos estos proyectos en etapas iniciales y quizás antes pues no hubiéramos sido capaces de acompañarlos bien. Muy bien. Os transfiero una pregunta del público que ya están deseando, que nos dicen que
¿cuáles serían las 2 o 3 características clave, ¿no?, que os fijáis para valorar un proyecto de inversión que os da buena vibra, ¿no?, como dicen los argentinos? Yo, si queréis, hablo, pero hablo por nosotros. O sea, nosotros al final Sí. somos un caso especial porque somos una aceleradora y, por tanto, muchos de esos parámetros van en función de, o sea, van a las empresas que queremos meter en el programa y tiene que cumplir, estar en una fase concreta que, así a rasgos generales, es pues tener constituida la empresa y tener un mínimo producto viable ya desarrollado, precisamente para poder testearlo y tener primeras métricas y generación de evidencia, etcétera. Y luego que tenemos unos socios detrás que, como os comentaba antes, esto nace de una necesidad interna. Entonces, nosotros las convocatorias, aunque son generalistas, o sea, cogemos proyectos de todo tipo, pero intentamos que se alineen más con las necesidades que tienen estos centros o estos hospitales. Entonces, uno de los parámetros para seleccionar un proyecto para la aceleradora sería que en mayor o menor medida estuviese solucionando alguna de las necesidades, ya sea por especialidad o por tipo de tecnología que tienen nuestros socios, ¿vale? Yeah. Sé que yo creo que esto es lo que dice todo el mundo y sobre todo en fases iniciales, pero es que la verdad, por lo menos en nuestro caso, el equipo para mí es lo principal. O sea, te hablo a nivel personal como inversor particular, pero también a nivel Bunsen. Lo que más nos fijamos es en el equipo, sobre todo cuanto más inicial es la fase, más importancia supone. Sí, Vale, yo ¿los demás? estoy completamente de acuerdo. Para nosotros lo primero y principal es el equipo, tanto en esta vertical como en el resto. Para mí un parámetro importante, aparte de la solidez y de los perfiles del equipo, es que sea un equipo, es decir, que no sea un único fundador, ¿no? Que sea personal clave, insustituible. Me gusta que sea un equipo compacto y numeroso. Cuanto más numeroso, mejor. Luego, bueno, nosotros, volviendo un poco también al esquema anterior, tenemos los dos polos de inversores. Los inversores que buscan entrar en etapas muy iniciales porque quieren capturar el valor desde el principio y no les importa asumir el riesgo, y los más tradicionales que quieren poner tickets muy grandes, pero en proyectos que estén ya muy cercanos a mercado y mitigar el riesgo. Entonces, en este sentido, pues claro, tenemos diferentes parámetros, no nos puedo dar unos parámetros únicos. Os animo, de hecho, a todos a que nos enviéis los proyectos porque podéis tener encaje en cualquiera de estos parámetros. A nivel de proyecto, lo que sí que nos fijamos muchísimo es en la relevancia de la necesidad no cubierta y el tamaño del mercado que supone y la robustez de la respuesta, ¿no?, a esa necesidad que se da, ¿no? La propuesta de valor, en definitiva, que da el proyecto. Y bueno, luego como inversores pues no perdemos de vista la rentabilidad, ¿no? La propuesta también de valor desde el punto de vista económico-financiero. El proyecto puede estar fenomenal, pero también tenemos que ver pues, que la rentabilidad estimada encaje en nuestros parámetros de inversión. ¿Y en vuestro caso, Sergio? Pues totalmente alineado con lo que ha comentado tanto Sabela como José Luis. Obviamente el equipo para nosotros es crítico, tanto el equipo de origen del proyecto, oye, cuál es el grupo de investigación, el centro, la relevancia, digamos, científica, clínica que tienen, como también el equipo promotor del proyecto o el resto de socios. O sea, para nosotros es un todo, suelen ir linkados. Y luego, por otro lado, obviamente cuando analizamos el proyecto, lo primero, como ha dicho Sabela, es la necesidad médica no cubierta. O sea, si no tenemos eso, el proyecto no va a poder tirar hacia adelante porque es el driver que tiene que realmente que tirar del proyecto con un mercado interesante, en crecimiento y luego con una propuesta de valor que encaje bien en dar solución a las necesidades que puede haber, ¿no? Y más allá de esto, pues obviamente analizamos como cualquier... Uy, se me ha ido la pantalla, no sé si me veis. Sí, sí. Te vemos, sí. Ah, vale, pues no sé, se me ha ido esta pantalla, pero bueno, tengo la otra, ya veré. Pero bueno, por otro lado, al final hacemos una due diligence súper completa que analizamos como todos muchísimos campos, pero estos dos son los primordiales. Lo que sí que es cierto que muchas veces lo que intentamos es que
que los proyectos sean realistas, ¿no? Y que todas las proyecciones que nos hagan, etcétera, que todo esté basado en asunciones más o menos defendibles, realistas, y que al final el proyecto encajen bien las piezas, ¿no? Que muchas veces hay cosas que no encajan y yo creo que para nosotros el proyecto lo tenemos que ver como un todo, que todo cuadra y todo encaja. Pero de todas formas, en estas etapas tan iniciales tampoco hay que volverse demasiado loco con análisis demasiado complejos financieros. Y, o sea, yo creo que hay que ir un poco al core del proyecto y a lo que comentaba Isabela también. Ahí, Marta, por Sí, añadir, que va un poco sí, en la sí. misma línea del equipo, pero por mencionar casos que nos hemos encontrado con bastante recurrencias, el tema de que el equipo esté full time, que no muchas veces es lo que pasa en salud, o sea, que un equipo venga de un hospital o de un centro de investigación, pero que pretenda seguir trabajando en ese hospital y demás, para mí es un red flag, sin duda. O sea, igual que yo asumo riesgo como inversor, pretendo que el emprendedor lo asuma. Y luego el tema de la tecnología en nuestro caso es fundamental. O sea, nosotros, creo que no lo he comentado antes, pero sobre todo estamos especializados en software as medical device o digital health sin ser producto sanitario, pero software. Entonces, que la tecnología sea propia y esté in-house es también súper importante para nosotros. O sea, el tema que también lo hemos visto mucho de tengo la parte científica, pero externalizo la tecnología, para nosotros es un no seguro. Entonces, que haya un CTO en el equipo, fundamental. Estupendo. Vamos a dar paso a Fernando de CEIN, Fernando Baztán, que quería hacer una pregunta, a ver si soy capaz de darte acceso. Ya estás, ¿no? ¿Fernando? Sí, si no me quedo aquí pequeñito, ¿eh? No, pasa nada. estás con cámara y voz. Adelante. Sí, me veo. Bueno, casi me siento un intruso en esta mesa, ¿eh? Bueno, animo al resto del grupo también a participar. Bueno, mi pregunta va, dentro de lo que estáis comentando, la habéis hecho un poco más amplia, pero como ya habéis dado claves, sobre todo la parte SIT, me parece muy importante también si nos podéis dar alguna clave desde vuestro punto de vista para segundas y terceras rondas de financiación, porque aquí en la sala veo proyectos que igual ya están capitalizados en esa primera fase, pero también nos importa mucho la etapa de evolución, ¿no? Esa ruta que comentaba Sergio, que ya está como bastante establecida. Claro, al final siempre la perspectiva es entráis en primera ronda para seguir una segunda ronda, normalmente una tercera ronda, depende de los segmentos de salud. ¿Qué claves, en definitiva, para no alargarme, daríais para esa segunda entrada de capital e incluso para una tercera entrada de capital? Gracias, Fernando. Pues intento contestar, aunque no es trivial, porque obviamente depende mucho del tipo de proyecto y del vertical. Proyectos más digitales, pues probablemente para esas rondas ya estarán comercializando y probablemente esas rondas serán dedicadas más quizás a pulir el producto y poder escalar la comercialización, internacionalización, etcétera. Proyectos más hardware, pues obviamente probablemente estas rondas sí que serán puramente dedicadas a tema regulatorio, ¿no? Entonces ahí lo importante es que para cada una de ellas definamos bien los hitos. Depende mucho del tipo, pero bueno, quizás en la fase más pre-seed estamos trabajando todavía en unas primeras pruebas de concepto, preclínicas, no regulatorias, de forma que tengamos más o menos una cierta validación de la tecnología y de cómo puede ser el producto, de forma que, oye, pues quizás en la etapa SID ya podamos empezar a hacer algún ensayo más regulatorio con el roadmap claro, empecemos a hablar pues en temas más de quizás de cómo haríamos el manufacturing, etcétera, de forma que quizás pues en este caso en la serie A, si es un device, quizás podamos estar en el punto en el que pues todavía queda probablemente validar en algunos casos. En otros casos igual ya estamos en un punto que ya tenemos marcado CE y podemos empezar a hacer algún ensayo clínico post-market, podemos empezar a hacer algún tipo de acción de precomercialización, incluso comercialización. Entonces depende bastante. Si nos vamos a farma, todas ellas van a ir dedicadas a pasar las diferentes fases clínicas que les toque por el tipo de desarrollo que sea, ¿no? Pero sí que lo más importante es sobre todo conocer desde el momento cero cuál es toda la ruta más o menos que tiene que seguir el proyecto en concreto
y a partir de ahí dimensionar los hitos relevantes que puede tener cada una de estas fases. Y más o menos con eso aterrizar en las necesidades financieras que puedes tener y hacer una estrategia de rondas que tenga sentido. Pero más allá de esto no me atrevo a dar demasiada información mucho más concreta porque es que depende muchísimo de lo que cada uno primero entendamos por las diferentes rondas, porque es verdad que aquí pues la gente por pre-seed puede entender una ronda de 50.000 u otros pueden entender una ronda de medio millón, ¿no? Entonces, nosotros vamos más hacia esa parte, ¿no? De quizás inicialmente es simplemente montar la spin-off con un equipo mínimo, hacer pues una mini prueba de concepto y hacer 4 cosas con algo de financiación propia del equipo, más algún business angel que tengamos, etcétera, y de ahí irnos ya a una ronda pre-seed, pues eso que pueda ser una ronda de medio millón de euros más o menos, donde podamos validar un poquito más la tecnología y podamos empezar a tener claro el roadmap regulatorio para afrontarlo en las siguientes fases. No sé si he Sí, contestado a la pregunta. Yo, Fernando, diría un poco, o sea, en línea con lo que ha dicho Sergio, o sea, depende mucho de la tipología de proyecto, depende mucho de lo que decía Sergio, de que se entienda, sobre todo si es a nivel nacional o internacional, o sea, no va a ser lo mismo una ronda seria aquí que en Estados Unidos, o sea, no tiene nada que ver. Pero luego, sobre todo eso, yo creo que lo importante es saber dimensionar el path completo y en base a eso, marcarte hitos de qué necesitas para la siguiente ronda, cuantificarlo y hacer la división. Y en base a eso, puedes tener un poco dimensionar las cuantías y la parte de hitos. Suscribo plenamente en la respuesta de mis compañeros. Es muy importante, va a ser caso a caso, no hay una respuesta única ni general, pero sí es muy importante tener una hoja de ruta con el cuánto y el cuándo, y en función de eso planificar. Muy bien. Muchas gracias. Os hago una última y me sacas, Marta, de la mesa, por favor. Estaba para ti, Isabela. Has comentado que tenéis contacto con inversores internacionales, probablemente también en Clave y en Kunsen también los conocéis, tenéis red. A la hora de salir fuera del mercado nacional con un proyecto, ¿y qué diferencias detectas en cómo trabajar las fases de inversión en nacional y en internacional? ¿Dónde pondrías el acento? Bueno, aquí, a ver, ¿cómo te puedo resumir? Sí que hay diferencias, claro, muchas diferencias. El extranjero que yo toco es especializado en la mayoría de los casos, con lo cual tiene un apetito, un conocimiento previo y una experiencia previa en el sector. Y me gusta mucho que en los últimos años se ha empezado a percibir España como una potencia científica. Esto es algo que hace unos años era totalmente desconocido y de un tiempo a esta parte tienen muchísima curiosidad por entrar, están buscando muchísimas puertas de entrada. Entonces ya no solamente es la red que ya tenían, sino red nueva que está deseando tocar y entrar, ¿no? Los nacionales que yo toco no son especializados, con lo cual la película es completamente diferente. Tienes como que evangelizar, ¿no? Explicar el proyecto, el sector incluso de cero, porque hay un punto muy interesante y es que en España no se invierte muchas veces porque no se entiende. Teníamos interiorizado que era un tema de riesgo y realmente no. Tienes inversores, grandes fortunas, que bueno, pues asignan una parte de su patrimonio a inversiones con mucho riesgo, pero las entienden. No se ha invertido en este sector muchas veces porque no se entiende. Entonces, esto yo sí que es un consejo que dejo sobre la mesa a la hora de presentar los proyectos, limpiar la mente y pensar que estamos hablando con inversores que no especializados. O sea, cuando nos dirijamos a los inversores, tener muy claro que aparte de tocar los fondos especializados clásicos, se animen a tocar otro tipo de inversores, pero con la idea muy dirigida a que, bueno, pues son un patrón de inversor muy financiero, entonces hay que explicarlo como un producto financiero y que habrá muchísimos que estarán dispuestos a entrar. No sé si te he respondido exactamente. El nacional sí, y el internacional. ¿Internacional en qué sentido? O sea, internacional. Sí, has comentado que están muy especializados. Sí. Ellos, entiendo que el internacional va a entrar en unos tickets de unos ciertos niveles. Altos, sí, muy altos. Efectivamente. ¿A partir de qué momento ves factible que entre un internacional si nos vamos, por ejemplo, al ticket?
Bueno, habría que ver también las necesidades de cada proyecto, efectivamente, y en qué momento necesitan las diferentes cantidades, ¿no? Pero efectivamente el internacional busca tickets por encima de 10 millones. Es donde tienen puesto el punto. Sí, yo Y sí quizás por... perdona. ay, perdona, y No, no, disculpa, perdona, Isabela. y por terminar, es verdad que el internacional, la mayoría que me estoy encontrando, busca mitigar el riesgo. Interés por los proyectos tempranos, por lo menos de la red que yo toco, es menor. La hay, pero es menor. Tienen mucho interés en los proyectos que están más cercanos al mercado. Que termino. Perdona, Isabela. No, iba un poco a comentar también el caso más venture capital, ¿no? De cómo funciona el capital riesgo en el extranjero, cómo interacciona en este caso, con España. O sea, yo aquí sí que diferenciaría como dos entornos. El caso de que nuestro proyecto, por algún motivo, tenga un interés especial en un mercado concreto por el que sea. Ahí yo creo que sí que en etapas iniciales puede tener sentido que podamos incluso involucrar de algún modo a un inversor internacional en fases tempranas. Todo esto hablo generalidades, ¿eh? Luego cada proyecto Claro. Claro, ahí busca y hay ejemplos de todo tipo. Pero sí que en esos casos sí que, oye, quizás inversores internacionales pueden interesarse en un proyecto súper temprano porque ven un link muy claro con su mercado y pueden aportar. En otras ocasiones, como comentaba Fernando, los inversores internacionales los incorporamos más en rondas un poco superiores, ¿no? Cuando tenemos, pues estamos ya en una serie A y lo que buscamos es más capacidad financiera, más allá de la que en España los fondos tienen, ¿no? Tenemos que salir fuera en algún momento, estas fases más de internacionalización, y obviamente los inversores internacionales lo que quieren de estos proyectos es que estén ya madurados y sobre todo validados por el ecosistema local, ¿no? Porque para ellos normalmente, excepto algunas excepciones, que son inversores internacionales que están muy cerca de muchos ecosistemas con oficinas en varios sitios, normalmente para ellos no es fácil ser capaz de entender bien el proyecto, toda la relación con el centro, los fundadores, todos los validadores. Entonces normalmente se van a apalancar más en el trabajo de los inversores locales que ya han hecho esa validación y confían un poco en el equipo promotor y lo conocen desde la cercanía, ¿no? Porque llevan años trabajando con ese entorno, y a partir de ahí, pues cuando se necesita dar ese salto, sí que se incorporan con la validación de un inversor local. Normalmente es lo que van a pedir más, ¿no? Oye, yo entro, pero si hay un inversor que está cerca vuestro y que os conoce y que os puede invertir. A no ser que, como os decía, pues que haya otro tipo de casuísticas en los que por motivo A o B o el proyecto ya tenga relación con ese entorno concreto y eso ya se pueda generar, pues porque si no, es cierto que en muchos proyectos una de las cosas que nos dicen es, oye, pues si no me voy a Estados Unidos a buscar el dinero porque allí las valoraciones son mucho más altas, etcétera. Los desarrollos también son muchos más caros, pero claro, digamos que para ir allí lo que necesitas es tener este track record y tener esta validación de todo tu ecosistema. Y si no tienes esta validación de tu ecosistema local, salir fuera suele ser un poquito más complicado. Correcto, como dice Sergio, suele ser un prerequisito que me ponen siempre. Efectivamente tiene que tener un pequeño track record, haber conseguido inversión privada nacional para que lo puedan considerar. Muy bien. Yo suscribo, Fernando, y además tenemos el caso en vivo ahora, vamos, en vivo. Estamos ahora ayudando a levantar una ronda a una de nuestras participadas, no es Biotech, es Digital Health, y es una ronda pequeñita de 1 millón. Hay un inversor americano interesado y prerequisito número 1 que haya un inversor local. Y hasta que no haya inversor local no van a invertir ellos. O sea que eso sería, imagino que en todas las verticales, un prerequisito. Y luego habéis apuntado algo que a mí me parece muy interesante y que nosotros le repetimos hasta la saciedad, tanto pues a proyectos con los que trabajamos de forma de mentorías como en programas de aceleración, es la parte de la didáctica, ¿no? De la capacidad de explicar lo que técnicamente tú conoces a un nivel muy alto, porque en muchos casos son clínicos, son ingenieros, son gente que viene del ámbito científico, bajarlo y explicarlo de una manera clara y comprensible. Yo siempre les digo, ¿no? Y es una cosa que me hace gracia porque vemos a veces planes de negocio que en la parte científica tienen 30 folios, o sea, no puede ser que sea 30 folios la parte de la descripción técnica y luego una hojilla allí el plan financiero que está sin atar, ¿no? Y esto es una cosa que yo creo que es muy importante, y por el foro en el que nos estamos moviendo, que entiendan que las cosas hay que explicarlas de manera clara, sencilla, ir al grano, y que a veces menos es más. Y el científico, el clínico, el técnico muchas veces tiende a entrar en mucho detalle
pues porque eso cree que es el valor principal de su producto o su servicio, ¿no? Y yo creo que ahí habéis atinado. Lo has descrito perfectísimamente, Marta, efectivamente. Y viceversa, perdón, Isabela. ¿Y viceversa qué quieres decir, José Luis? No, y viceversa me refiero que no es, o sea, entiendo que estabas hablando ahora más a la hora de buscar o levantar una ronda o buscar financiación. Yo hablo a la hora de comercialización, o sea, lo que nos encontramos también son equipos yendo a vender a un hospital al médico o al gerente, hablándole de IA, de no sé qué, de tal, palabras que no te va a entender. O sea, intentar simplificar tu propuesta de valor lo máximo posible, no solo a la hora de levantar financiación, sino a la hora de ir a vender a un médico o a un hospital o aquí. Completamente. Yo de hecho recomiendo siempre tener diferentes decks, pues igual que tienes el Investors Deck, cada uno dirigido a un tipo de público y adaptarse, porque al final lo que quieres es comunicar y que se entienda lo que quieres comunicar, ¿no? Y bueno, en los Investors Day os habrá sucedido muchísimo. Esto sobre todo a mí me ha pasado en España. La verdad es que fuera lo tienen bastante bien estructurado, pero efectivamente se dedica una parte enorme del tiempo a hablar de los mecanismos de acción, de la ciencia, y muchas veces es hasta inexistente la propuesta de valor económico-financiera, pero es que te estás dirigiendo a un inversor en un Investors Day. Entonces esta parte no la podemos desatender, ¿no? Sí, ahí yo creo que lo que hay que yo creo que también es un esfuerzo que los inversores cada vez más, al estar más especializados, yo creo que empezamos a ser capaces de entender el lenguaje científico, que yo creo que es fundamental para analizar estos proyectos. O sea, que yo creo que en ese sentido, tanto los inversores poco a poco nos acercamos, como yo creo que desde el punto de vista de los centros de investigación y universidades también se van acercando cada vez más, no solamente con el perfil científico que desarrolla la tecnología y que ya está muy bien que hable solo de ciencia, sino con el apoyo final de transferencia, valorización, etcétera, que cada vez más hacen este nexo, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene que ser muy diferente el hablar con un inversor especializado en etapas iniciales en la tecnología X que el hablar con un inversor generalista que no puedes hacerle un pitch de 10 minutos sobre una tecnología que desconoce porque lo vas a matar. No tiene... Bueno, es que en el minuto 2 ya no te está escuchando, ¿no? O sea, entonces hay que intentar aprovechar estos primeros segundos de atención. Yo también recomiendo tener un one pager que sea muy claro y con una propuesta de valor súper sencilla y que entre a un solo golpe de vistazo, porque es que al final hay que aprovechar y capturar la atención de los primeros segundos para que el inversor siga interesado en seguir escuchando, en saber más del... Entonces, en ese sentido es lo que decía Marta, que a veces menos es más y es una buena puerta de entrada, ¿no? de captación. Ahí yo el único punto, es verdad que si vas a un inversor financiero al uso, salvo que esté muy especializado, como decía Sergio, que entiendo que cada vez más entienden la parte más científica, depende mucho del interlocutor. Hablo a nivel inversión, no comercialización, pero también nosotros lo que recomendamos mucho, y lo hemos visto algunas de nuestras startups hacerlo, es, sobre todo en primeras fases, esa ronda de business angels, que todavía no vas a un VC o así, intentar buscar financiación digamos, en los propios especialistas, pues si son gente de neumólogos o de la especialidad que sea, intentar levantar tickets pequeños de esos que no solo te van a dar dinero, sino también pues abrirte puertas, hablar con sus compañeros, etcétera, y a eso sí que creo que la forma de comunicarles la propuesta pues sí que puede ser más técnica o más... O sea que yo creo que depende mucho de a quién te dirijas. Pero en definitiva tener muy en cuenta el interlocutor. Exacto. Al final adaptarlos. Sí, porque estaba pensando yo también que hay proyectos en los que la tecnología precisamente y esa diferencia tecnológica es su propuesta de valor, ¿no? Entonces es imposible quizá no explicar esa diferencia tecnológica o entrar en detalle porque ahí es donde tiene que ir dirigido más a lo mejor un profesional más especializado y también se dan, ¿no? Que tiene una complejidad técnica que a veces a lo mejor no es para un inversor generalista. Es que también hay que elegir un poco el tipo de inversor al que vas, que está relacionado con otra pregunta que tenía aquí en la recámara, ¿no? Que es, ¿qué debe tener claro un emprendedor o un promotor antes de ir a una ronda de inversión privada o antes de ponerse en contacto con los inversores? Porque muchas veces nos encontramos que nos dicen, bueno, ¿y yo? ¿Crees que podría ir a capital riesgo? ¿O crees que debería tocar algún inversor? Y a veces no todos los proyectos son carne de inversor, ¿no? O de capital riesgo, o directamente pueden conseguir fondos de otra manera. Entonces, ¿qué deberían tener ellos muy claro
antes de por lo menos iniciarse en esta aventura? ¿Qué consideráis? ¿Algún tip? Bueno, yo tengo 2 tips así rápidos, pero que vamos, en mi experiencia son relevantes. Yo lo primero que aconsejo siempre es agotar la vía de financiación pública. Sé que hay mucha polémica a este respecto, pero bueno, es mi opinión personal. Buscar no dilutivos, buscar toda la financiación pública que puedan encontrar. Pero a su vez, creo que es muy importante estar en constante retroalimentación con los inversores. O sea, creo que nunca es pronto para empezar a hablar con inversores, empezar a contar, bueno, pues quiénes son, la propuesta que tienen. Un poco este modelo americano, pues al estilo CIC, en un mismo edificio, inversores, científicos, tener una comunicación fluida, porque al final es como se genera una relación a largo plazo de confianza. No es un one-off de voy, presento, es binario, me dicen sí o no y ya no vuelvo a hablar con este inversor. Creo que es una estrategia más acertada empezar a decir, bueno, pues estoy aquí, hago esto, incluso te pueden ya dar unas ideas por anticipado de cómo orientar esa financiación, cómo orientar esas rondas y bueno, creo que es una idea a considerar. No hay un momento... Sí, complementando, o sea, yo creo que hay como 2 escalas, ¿no? Uno es cuando buscas feedback, que ahí yo veo súper interesante hablar en cualquier momento con cualquier inversión, pero con esta idea clara de, oye, quiero que me cuentes un poco cómo lo ves, en qué momento tal. O sea, yo creo que esto es una parte que no te desgasta y que te enriquece muchísimo, y otra parte muy diferente es cuando buscas cuando estás levantando tu ronda. Entonces hay cosas que no puedes permitirte cuando estás levantando tu ronda, que si estás simplemente buscando feedback sí que puedes, ¿no? O sea, si estás levantando tu ronda, tienes que tener muy claro lo que quieres, o sea, quién eres, porque muchas veces no está muy claro cuando, o sea, no queda claro quién es, quiénes son los fundadores full time, cuál es el grupo, qué va a hacer cada uno. O sea, ya no queda muy claro ni quién es. Obviamente no queda claro lo que están buscando, ni cuánta financiación, ni para qué, ni en qué momento. Y luego muchas veces lo que también detectas es que tampoco tienen claro cuál es el interlocutor con el que están hablando. Oye, qué tipo de inversor es, en qué proyectos entra, cuáles son sus criterios de inversión, si es un fondo de capital riesgo, en qué fase del fondo está, qué tickets invierte. Entonces ahí sí que puedes cometer errores que al final te penalizan, porque eso al final supone que para levantar esta ronda no estás haciendo tus deberes, ¿no? Entonces al final ese check de, oye, no has venido preparado. Por ese motivo, discúlpame, por ese motivo creo que es muy interesante tener ese feedback anterior y llevar ya esa relación trabajada y en el momento en el que llega la ronda estás muy preparado, muy enfocado y ya todo este trabajo previo está hecho y evitas este tipo de errores. Eso es. De hecho, desde Claves a nosotros proactivamente también lo buscamos, buscamos estar en este tipo de entornos, tanto porque al final conseguimos que los proyectos vayan más enfocados, como también porque al final los proyectos que nos presentan ya saben lo que hacemos, ya saben en qué momento podemos invertir y nos van a venir con una propuesta mucho más concreta y además una relación de largo tiempo, como ha dicho Isabela, nos genera una sensación de confianza, de conocimiento de los promotores, esta relación personal, conocemos la evolución de las tecnologías desde el momento cero. Entonces ahí sí que con toda esta información llega el momento de la inversión y para nosotros es mucho más sencillo armar todas las piezas. Yo suscribo totalmente lo que dice Isabela, de hecho era lo que iba a decir, ¿cuándo es el momento? Ya, o sea, ya cógelo con pinzas, pero que yo creo que hay cierto miedo sobre todo al inversor de VC, de que es poco accesible o tal. O sea, antes de hacer una ronda, yo, cuando tengas pensado abrir una ronda dentro de 12 meses o de 6 meses, haz un análisis, como ha dicho Sergio, de qué tipo de inversores crees que cuadran en tu proyecto, investígales muy bien y habla con ellos. O sea, un LinkedIn, lo que sea, o sea, no hace falta ni que te crucen. Yo creo que la gran mayoría de ellos son muy dispuestos a hablar, por lo menos, y diles, oye, no busco financiación, simplemente en 12 meses voy a abrir una ronda, ¿qué quieres de mí o cómo quieres que esté para entonces? Mejor que ellos no te va a decir nadie lo que debes hacer, ¿no? O qué cosas debes trabajar o qué hitos debes conseguir. O sea, que yo me pondría a hablar con ellos cuanto antes, más allá de lo que comentaban Isabela y Sergio de ir generando una relación y que te vayan conociendo. Sí, yo creo que habéis dado la clave, ¿no? de diferenciar ellos mismos en cuándo quiero recoger feedback, de cuándo quiero ir, ¿no? a tiro hecho. Y yo creo que esta es una de las claves que a mí me parece a veces que es como una primera cita, ¿no? Una cosa es las conversaciones previas y otra cosa es el día de la cita. Y desde el día de la cita no me la puedo jugar porque vas a tener pocas probabilidades de tener una segunda oportunidad, ¿no? Entonces, Sí, es eso verdad que también. hemos visto
al emprendedor con su pitch que le han ayudado a preparar, yendo a todos los inversores que se encuentra contando lo mismo, que también a veces queman estas oportunidades por ir a todo lo que se mueve y siempre con el mismo discurso. Y me parece muy interesante lo que habéis comentado, decir, oye, por hablar con la gente cuanto más mejor. No solo inversores, sino hablar con todo el mundo que te pueda dar un feedback diferente y complementar tu visión de las cosas y luego prepararte en función de lo que has recogido. Yo creo que esto Sí, es yo un creo que muy has buen dicho consejo. una palabra que es complementar tu visión, ¿no? Porque, o sea, contra más gentes hables, más opiniones te van a dar, muchas serán dispares. Entonces, lo importante es que tú tengas claro lo que quieres hacer y que complementes con visiones que te agreguen información relevante. Porque es cierto que si hablas con un inversor capital riesgo, pues lo que te van a decir es lo que un capital riesgo busca. Claro. Que no quiere decir que para tu proyecto sea lo mejor, o sea, quizás es otro modelo totalmente diferente. Entonces, yo creo que es importante que sepas lo que quieres primero y que más o menos con eso sí que empieces a interactuar. Pero si empiezas a mentorizarte, ¿no? Que a veces pasa, puedes acabar dando tumbos, que todo el mundo te diga una cosa o otra totalmente diferente y al final sea complejo, sí, sí. Es que lo decías tú, Marta, o sea, no, yo creo que no todos los proyectos son de VC, que parece que eso es como, tengo una startup, tengo que ir a por VC. O sea, el proyecto de VC yo creo que necesita unas características muy concretas. Al final, el modelo de negocio de Venture Capital necesita unos crecimientos X para poder hacer unos múltiplos X que devuelvan el fondo con ciertas rentabilidades. Entonces, que sea un proyecto invertible por VC o que sea de VC, no todos lo son y no es mejor ni peor, yo creo. Y depende mucho de lo que dice Sergio, de qué quieras. Pero ¿qué quieras tú a nivel vital o personal? O sea, meterte en un rollo de VC puede molar mucho si el rollo Silicon Valley y tal, pero que es un hipotecarte la vida, también te lo digo. Puede tener buenos resultados, pero o sea que también está bien montar un negocio, no sé, para dejárselo a tus hijos o un negocio más tradicional con componente tecnológico que no necesite tener esos ritmos de crecimiento y esas necesidades de estar en ronda constantemente y demás. O sea que yo creo que hay alternativas, sobre todo con oferta. Es muy interesante esto último que apuntas, José Luis, efectivamente, porque no nos podemos encorsetar en que solo hay un modelo. Tenemos que preguntarnos, es lo primero que les pregunto yo a los promotores, ¿no? Preguntarnos qué tipo de camino voy a querer seguir, ¿no? Y si quiero una salida dentro de unos años para bueno, pues obtener un beneficio, si quiero un modelo de negocio a largo plazo, efectivamente, para dejar a mis descendientes, pues todo esto nos lo tenemos que preguntar y en función de esto acudir también al compañero de viaje más adecuado. Eso es. Sí. Y al hilo de una cuestión que ha abierto un melón un poco Sabela, ¿no? Relacionado con la parte pública y la privada, para vosotros, ¿cómo combina este mix? Porque aquí hay muchas opiniones al respecto. ¿Cuál es vuestro punto de vista de esta combinación ayuda pública, inversión privada? Yo quiero saber cuál es ha dicho Sabela que hay mucha controversia, ¿no? Así, ¿cuál es esa controversia? Porque yo yo no me quiero meter en un jardín del que luego no pueda salir. Yo te ayudo. Pero vamos a ver, hay una, bueno, Sergio, no sé si estás al tanto, si no has tenido ocasión de leer nada al respecto, José Luis, bueno, yo esto lo llevo escuchando ya mucho tiempo desde el perfil americano. El perfil americano rechaza bastante el dinero público, ¿no? Pues opinan que al final pues, la eficiencia es inferior, las rentabilidades que se acaban consiguiendo son inferiores. En España ha habido un artículo reciente de Caviedes, que te sugiero que, pues que lo localices y lo leas, ¿no? Y bueno, pues está surgiendo esta polémica. Pues ¿qué es mejor al final para la eficiencia del ecosistema y del negocio? ¿El capital privado o el público? ¿no? Y bueno, pues hay diferentes puntos de vista. Yo, sinceramente, con los años que llevo en contacto con las startups, creo que estamos en un momento histórico en sentido positivo del dinero público y las ayudas públicas y que es muchísimo más los pros que los contras que esto puede generar, ¿no? Este valle de la muerte de tantísimas startups y lo que comentaba antes de los proyectos tan potentes de ciencia en centros de investigación van a tener salida muchos de ellos gracias a estas ayudas públicas y dinero público, con lo cual yo estoy a favor. Pero bueno, ahí dejo que efectivamente pues hay una polémica importante sobre la mesa. Sí, yo ahí por complementar, o sea, yo creo que lo ideal es tener el mix adecuado. Creo que la financiación pública está súper bien para apalancarte,
pero para apalancarte para lo que tienes que hacer. Porque si entras en la dinámica, que al final muchas veces, sobre todo los perfiles que vienen más de centros de investigación y universidades, que están acostumbrados a buscar proyectos allá donde los haya, a montar consorcios frankensteinianos de la forma en la que sea para que todo vaya tirando, al final esto, si lo haces como una compañía, lo que hace es que tu roadmap empiece a virar. Y pues igual me meto en un H2020 o un Horizon Europe con 20 partners para hacer no sé qué. Al final estás empezando a hacer cosas que no son lo que agrega más valor a tu compañía ni lo que va a llevar tu producto al mercado de la forma más rápida y eficiente posible. Entonces ahí nosotros lo que intentamos es, oye, nosotros financiamos de forma privada el roadmap que tiene sentido y que va a acelerar todo y que lo va a hacer de la forma más eficiente y capitalizando más valor, y miramos a ver qué tipo de financiaciones públicas tiene sentido para que se apalanque el proyecto, que hay un montón. Pero es verdad que muchas veces muchos proyectos al final pueden tener la tendencia de convertirse un poco en buscadores de financiación pública, y que realmente lo que es el avance del proyecto, cuando lo miras a lo largo de los años, tampoco es que haya avanzado mucho, ¿no? Porque han empezado a hacer cosas y ahora cojo una subvención para hacer, oye, en este otro vertical voy a hacer no sé qué, y entonces al final estás perdiendo el foco. Entonces, si no, o sea, si eres capaz de mantener este foco, oye, chapó a todo lo que puedas levantar sin diluirte, y vamos, hay muchísimas fórmulas. Pero si corres el riesgo de desenfocarte, yo iría a financiación privada. Nosotros intentamos que sea un mix. De hecho, intentamos que sea equilibrado, que no la mayoría de financiación sea financiación pública, con algunas excepciones, pero sí que es verdad. De hecho, en nuestro caso preferimos financiación que incluso esté en equity. O sea, que todo el mundo tiene que ir alineado hacia el objetivo que tiene que ir. Pero bueno, aquí hay, como decía Sabela, diferentes visiones. Sí, sí. Pero vamos, yo suscribo plenamente lo que comentabas. Hay que buscar el mix y el balance más adecuado, y tener muy claro además que en el momento en el que queramos hacer un crecimiento ya exponencial, hay que acudir a capital privado. No puedes conseguirlo solo con dinero público. Yo no he tenido la experiencia que comentaba Sergio, en el que un proyecto se desvirtúe o pierda foco en función de eso, o sea que me alegro que lo hayas comentado para tenerlo en cuenta. La experiencia que tenemos nosotros, que seguramente sea menor que la que tiene Sergio, sobre todo en número de proyectos, ha sido muy positiva con la parte pública. O sea, las ayudas que han recibido o a las que han aplicado ha sido siempre alineado con la estrategia de la empresa. Es decir, si quiero explorar otros mercados porque estoy pensando en internacionalizarme, pues me voy a un programa de estos de EIT Health que te ayudan a explorar el mercado que tú quieras en Europa, lo que sea. Y, o sea, buscar ayudas un poco siguiendo la estrategia de la empresa. Y como decías ahora al principio, nosotros somos bastante, sobre todo en primeras fases, ¿eh? Luego es verdad que si quieres ya crecer, pues vas a necesitar otro tipo de financiación, pero ir a financiación pública no dilutiva y tal, cuanto más mejor. Así en términos generales, con las salvedades, por supuesto, que acaba de comentar Sergio y demás. Y ahí yo lo que diría, que hablo de España, solo. Si todavía estás en una fase en la que no has constituido tu empresa, yo haría un análisis muy exhaustivo de dónde voy a recibir más ayudas, porque creo que hay bastantes diferencias a nivel nacional. Sobre todo para eso, para cubrir esas primeras fases y no diluirte antes de ir a por tu primera ronda. Por ejemplo, sé que en el País Vasco, en salud hablo, hay ayudas, la ayuda de Medtech y tal, que te financian prácticamente todas las validaciones clínicas que tengas que hacer. O sea, una de nuestras startups ha hecho ya 4 validaciones clínicas en el sistema público vasco, financiado prácticamente al 100%, y otro tipo de ayudas que te dan para distintas fases de desarrollo del proyecto, que en comparación con otras comunidades pues está a años luz, y que yo creo que puedes ahorrar ahí bastantes recursos y hacer más eficiente el uso del capital. Muy buen consejo de hacer una radiografía del mapa, efectivamente, y modelizar, ¿no?, dónde va a ser más eficiente establecerse. Sí, muy buen consejo. Y no sé si Sergio tiene opinión en ese sentido. Ahora mi ranking es País Vasco y no tengo ningún interés, que soy de Madrid, pero no sé si hay alguna comunidad. País Vasco y Galicia también, ¿no? Galicia también está... O sea, yo creo, mi opinión es que el proyecto tiene que estar donde tenga sentido que esté. Entonces, si si tiene sentido que esté en varios sitios, oye, pues vayamos a elegir el que nos proporcione más ayudas, ¿no?
pero yo esto lo pondría como una de las variables, ¿no? Dentro de, oye, pues de lo que yo quiero como emprendedor, del ecosistema en el que esté y las capacidades que ese ecosistema tenga de aportarme, tanto a nivel financiero como a nivel de ecosistema y demás. Entonces esto sí que es una variable. Es verdad que hay comunidades que tienen pues mucha capacidad y que están apostando fuerte por atraer startups de este estilo. Obviamente es una cosa que es más que explorable y sí, o sea, estoy totalmente, que se aporta valor y no te desvía, todo para mí, vamos, fantástico. Muy Sí. importante. Y una cosa muy importante que ha apuntado José Luis es que prestéis mucha atención a la dilución tanto en primera ronda como en las sucesivas. Que os asesoréis bien y que lo penséis muy bien siempre. Bueno, pues ya nos queda poquito tiempo para cumplir con el horario programado. Os animo si tenéis alguna pregunta a last minute, porque estamos llegando un poco al final. No sé si Fernando quería hacer alguna pregunta, alguien del público se anima, alguna otra cuestión. Yo quería hacer una apreciación, casi por las últimas intervenciones que habéis hecho, que por cierto, muy Por interesantes. alusiones casi, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo creo que nos habéis puesto casi un reto. Porque claro, esta masterclass la organizamos desde Navarra y tenemos muy buena relación con nuestros vecinos, pero siempre les miramos y además siempre encontramos que tienen ahí, pues igual, algunos elementos diferenciales desde un punto de vista geográfico, ¿no? Pero bueno, al final también es bueno la competencia y también nos exige a todos pues mejorar el apoyo y los ecosistemas. Sin más, era un poco este comentario, Marta, antes de que, pues bueno, ya nos quedan 5 minutos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más, Marta, que queráis lanzar a la mesa. Sí, bueno, pues a ver, pero teníamos aquí yo creo algo en el chat. No, nada, ni Manuel está a participar. Bueno, yo voy a hacer un inciso a esto que habéis dicho porque no me puedo resistir. Yo creo que al final un poco discrepo un pelín con el tema de José Luis y más en la línea de Sergio. Hay que mirar muchas variables. O sea, el constituir una empresa en un sitio y en otro solamente por la financiación o las ayudas que te puedan dar públicas, al final volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a un planteamiento en que lo que busco es la ayuda y no me centro tanto en el negocio. Entonces hay que mirar más cuestiones. Yo creo que es más importante en este sentido qué entorno tecnológico tienes, qué entorno de tu mercado natural, dónde está situado, cómo van a ser luego las comunicaciones, otra serie de cuestiones que no solamente es el tema de las ayudas, que por supuesto ayuda, pero a los que llevamos en este sector muchos años, más de 20, hemos vivido la época en que las empresas se constituían a golpe de ayuda pública, enganchando una ayuda con otra, ¿no? Y que al final iban virando todo el tiempo el objetivo del proyecto en función de adecuarse a la ayuda que iba saliendo, ¿no? Y esto al final, ¿qué pasa? Que en el momento que las ayudas por la crisis y tal bajaron, empezaron a cerrar una detrás de otra y vivimos momentos dramáticos en el sector, porque solo se sostenían prácticamente por esas ayudas que le iban dando unos a otros de diferentes programas, ¿no? Entonces esto yo creo que es algo que... y yo esto lo he vivido desde dentro de estas empresas, o sea que no es una cuestión teórica. Entonces yo creo que el tema de las ayudas en la línea que habéis dicho, ¿no? También es muy importante dimensionar y al final pensar que son eso, ayudas, pero que lo que te va a dar de comer es tu negocio y es lo que consigas vender al final, ¿no? Y todo lo demás bienvenido sea. Pero es verdad que si te focalizas demasiado en la parte de los programas, te pasas la vida justificando cosas y no pensando hacia adelante, pensando hacia atrás, pensando en, a ver, ¿qué tengo que ahora que presentar la factura, el ticket, lo otro? Y claro, en una pyme que es pequeña, los recursos son muy limitados. Si es negocio, y luego lo que me venga añadido, mejor. Bueno, era solamente un poco este apunte. El matiz, Marta, no, claro, por supuesto, el matiz, y totalmente muy válido. Marta, mira, aprovechando esto, una última pregunta muy rápida. Habéis abierto el melón territorial, ¿no? Que también Isabel habrá que escribir otro artículo al respecto. Y yo creo que os voy a preguntar desde el punto de vista inversor. Claro, nosotros somos en Navarra una región, no lo digo peyorativamente, ¿no? Igual que tenemos un carácter periférico y hay una alta concentración de iniciativas en Madrid y en Barcelona. ¿Cómo veis desde vuestro punto de vista invertir en proyectos que tenemos en Navarra? Bueno, cuando digo Navarra, poner otra comunidad que no sean pues igual los centros neurálgicos que tenemos a nivel nacional. ¿Lo incluís? O sea,
¿Os puede animar, desanimar? ¿Cómo lo tratáis? Yo, Fernando, soy muy rápido, totalmente dispuestos a invertir en Navarra y en cualquier otro sitio. De hecho, nosotros decimos somos digitales porque es todo un poco descentralizado, pero bueno, la sede está en Madrid. No tenemos ningún proyecto invertido en Madrid. Eso te da una idea. Son todos del País Vasco y de Navarra no hay, son del País Vasco y de Cataluña, pero que no tenemos ninguna, o sea, por ejemplo, en esos dos centros neurálgicos que decías, Madrid, Barcelona, no tenemos en Madrid ninguno. Y en el País Vasco nos hemos encontrado, de los proyectos que tenemos hasta ahora, el mayor talento, para que te hagas una idea. O sea, que en Navarra, por supuesto, súper abiertos a invertir, igual que en otro sitio. Nosotros vamos completamente agnósticos a este tema geográfico. De hecho, estamos en conversaciones con un proyecto de Navarra. Así que, bueno, con esto te respondo todo. Sí, y nosotros, pues yo vivo en Zaragoza trabajando para Clave Capital en Navarra, el resto del equipo está en País Vasco y en Cataluña. O sea, al final los inversores nos tenemos que mover para encontrar los mejores proyectos. Sí. Y es cierto que hay ecosistemas que están súper desarrollados con inversores donde todo fluye, pero hay más competencia. Y hay zonas que están muy por constituir, por explorar, y obviamente los inversores estamos tendiendo a ir hacia estas zonas porque vemos un potencial muy grande. Entonces no tenemos ningún problema, es más, buscamos entrar en ecosistemas que históricamente no estaban tan desarrollados en el sector de la salud. Pero en el caso navarro sí que creo que está muy desarrollado y la presencia de una gestora de capital de riesgo desde hace 20 años yo creo que demuestra que es una comunidad muy interesante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nada, os voy a lanzar una última cuestión para terminar como broche, que me deis un titular cada uno para darles una pequeña recomendación o tip. Si alguien se está planteando en estos momentos el aproximarse a una ronda de inversión, ¿qué le diríais? ¿No? O sea, si en un titular, ya que sé que os lo pongo difícil, pero bueno, unas grandes líneas, en el orden que queráis. Buenos abogados. No, buenos abogados, muy buenos. No, era un poco coña, pero lo digo totalmente en serio. Sí, sobre todo cuando ya te metes en rondas más con VC, donde pueden entrar cláusulas que a priori no puedes verles la parte mala, por llamarlo de alguna forma, pero que luego pueden tenerla, pues ahí. Buenos abogados desde el principio, pero concretamente cuando te metas en el mundo del Venture Capital. Y luego algo que nosotros vemos más para fases iniciales, que influye mucho luego a la hora del análisis que hace un inversor, es el tema de la estrategia regulatoria. O sea, en el momento en el que tu producto tenga consideración de producto sanitario y tenga que pasar por todo el proceso regulatorio para obtención de marcado CE, tener desde muy al principio clara la estrategia regulatoria para en base a eso desarrollar producto, creo que es la clave para ser eficientes en capital, que obviamente al inversor le va a importar mucho que lo seas, y ir con consultora sí o sí. Hemos tenido algún proyecto que lo ha hecho ellos solos, el obtener el marcado CE ha sido una locura, pero sí o sí ir de la mano de una consultora e intentar ir con una que se vaya a involucrar, porque las hay que te dan plantillas y te orientan, te guían un poco, son más baratas evidentemente, pero yo pagaría además para que el equipo de la consultora se metiese y te ayudase bien a todo, desde el sistema de calidad, desde el UMS hasta toda la parte del technical file, que te ayuden básicamente a diseñar y a implementar toda la estrategia regulatoria. Importante. Bueno, suscribo plenamente lo que dice José Luis. Acordaros también de cuidar mucho la estrategia de patentes, que muchas veces surgen sorpresas con el proyecto bastante avanzado. Y bueno, tener también, aparte de buenos abogados, si no tenéis a nadie en el equipo financiero, pues tener también un financiero con experiencia que os ayude a enfocar todo lo relacionado con las rondas. Y por mi lado, vamos, todo lo que han comentado lo suscribo, quizás por ser un poco más generalista. O sea, yo diría que paciencia, porque es un proceso largo con altibajos. Entonces, oye, paciencia, preparar las cosas con mucho tiempo, ir muy preparado, en el sentido de, como ha dicho Sabel, o sea, tener claro y ya generada toda la documentación que te van a ir pidiendo en el proceso y saber qué es lo que te van a ir pidiendo y un poco respuestas para todo.
siempre yo creo que es mejor ir con honestidad, en el sentido de si hay alguna cosa que crees que es una debilidad de tu proyecto, probablemente en el proceso de due diligence cualquier inversor lo va a detectar y te lo van a... Entonces es mejor, yo creo, desde el minuto cero plantearlo. Oye, Totalmente. tengo este punto, pero tengo una estrategia para mitigarlo, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que es mejor que todo esté armado, que no que intentes ocultar cierta información o no mentir, pero sí que intentar, porque al final todo esto sale. Y yo creo que es un proceso que no solo es la inversión, sino luego el acompañamiento que vas a tener un socio en tu compañía. Entonces es mejor desde el minuto cero la honestidad. Al final esto va de personas. Todo es muy accesible, yo creo que es muy sencillo y así tenemos que hacerlo, pero es verdad que hay que ser claro, y luego lo que hemos comentado antes, o sea, para nosotros es el foco, o sea, aquí hay que tener un foco de lo que quieres hacer y de que al menos en nuestro caso, que somos un inversor capital riesgo, o sea, tienes que montar un negocio, entonces todo tiene que ir dedicado hacia montar un negocio. Que por el camino en el sector salud vamos a tener un impacto, vamos a salvar vidas, es que va a ser así, pero tiene que salir todo el racional del proyecto y se tiene que generar un negocio. Y si todo eso funciona, al final no va a haber problema en que encuentres la financiación adecuada. Muy bien, pues nada, con mucha pena os tengo que despedir y liberaros para vuestras obligaciones. Ha sido un placer compartir con vosotros este rato. Me quedaría hablando con vosotros una hora más, pero entiendo que todos tenéis cosas que hacer y nada, y agradeceros muchísimo vuestras participaciones. Creo que habéis saltado un montón de píldoras y de perlitas que habrán tomado buena nota. Y bueno, doy paso a Fernando para que cierre a la sesión. Fernando. Muchas gracias, Marta. Agradeceros totalmente vuestra participación, muy interesante. También a Marta, tu dirección de la mesa, como siempre, muy buena. Y al equipo de Antares, que no vemos tanto, que están detrás para que todo esto funcione. Están por ahí a la sombra. Sí. Y a todos los participantes recordar un único elemento. Esta sesión ha sido grabada. Cuando la tengamos editada la pondremos a disposición en la página que tenemos del vertical de emprendimiento de salud, que es Zein Health. Ponéis Zein Health en el buscador y os aparecerá la página. Vais a la sección de Masterclass y tenéis esta y otras anteriores que hemos ido desarrollando tanto este año como el año pasado. Desde Zein, pues bueno, un placer volver a encontrarnos y seguiremos el año que viene pues apoyando el emprendimiento en salud en Navarra, y me quedo con esa última noticia de que tenemos inversores, bueno, además es clave que estéis aquí, evidentemente, con muy buena disposición para invertir en proyectos que podamos sacar desde aquí. Cerramos aquí y nos encontramos en futuras sesiones o actividades de emprendimiento. Muy bien. Tengáis buen día. Muy bien. Gracias. Un placer. Muchas gracias. A todos.